Muy buenas noches, queridos hermanos. Bueno, yo les saludo una noche antes del Día del Señor. Y bueno, yo tengo el honor hoy de compartir la palabra con ustedes. Tal vez algunos de ustedes me conocen, tal vez no conozco a algunos también de ustedes en este tiempo, este año que ha pasado. Pero hoy tengo el privilegio de compartirles lo que el Señor me ha enseñado a mí a la luz de su palabra. Y yo espero que podamos juntos aprender que Él sea hablándonos. Así que, ¿qué les parece si empezamos orando, pidiendo la dirección de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Señor, hoy, porque podemos recordar, como hemos visto en las últimas semanas, en esta carta de Efesios, que tú no has desamparado a tu iglesia, que tú, Señor, constituiste a unos apóstoles en su tiempo, a otros profetas, Señor, a quienes tú inspiraste para hablar tu palabra y cerrar el canon, los guiaste a la verdad. Y ahora, Señor, tenemos maestros, ancianos, Señor, y evangelistas. Gracias, Dios, porque tú, Señor, prometiste el Espíritu Santo, que guió en la verdad a quienes, Señor, hablaron tu palabra, en la cual nosotros tenemos las Escrituras completas, poderosas y eficaces. Y ahora, Dios, con tu Santo Espíritu sigues obrando para darnos claridad y entendimiento de esa misma palabra, Señor. Gracias, Dios, por guiar, por ser la cabeza de tu iglesia. Y en este día, Señor, te pedimos que seas tú hablándonos, que por un lado, Señor, inclines tu rostro hacia nosotros y nos hables. Y por otro lado, Señor, que tú muevas nuestro espíritu en conexión, Señor, contigo, para alzar nuestra mirada a ti y escucharte, Señor. Transfórmanos, Señor. Permítele, Señor, al predicador que pueda hablar lo que tiene que hablar, ni más ni menos de lo que tú quieres que exponga a la luz de tus santas escrituras. Y a cada uno de nosotros, Señor, finalizando este año, que esta palabra, Señor, no solo sea aliento, sino que nos confronte, nos mueva y nos guíe hacia ti. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por él oramos, por Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Así que vamos a continuar entonces con el texto que hemos estado estudiando las últimas semanas, y vamos a irnos con Efesios capítulo 4, ¿sí? Y hay dos cosas las cuales yo quisiera recalcar, que nos ayudan un poco a refrescar nuestra memoria, a entender un poco más el contexto. Y la primera cosita que quisiera recordarles, hermanos, es que la semana anterior, con nuestro pastor Guido, vimos lo que no debe ser un cristiano, o lo que debe dejar de ser un cristiano. Y eso es un niño fluctuante. Si nosotros nos vamos al versículo 14, leemos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hay un ciclo aquí que nosotros encontrábamos la semana anterior, y es un niño fluctuante. Sí, de hecho, fluctuar significa cambiar, sí, es inestabilidad. Un niño inestable, cambiante, fácilmente llevado por doquier, por cualquier viento de doctrina. Este viene de palabras de hombres, y la conclusión o el resultado de un niño fluctuante, ¿sí? Pues entonces es que se deja llevar por ese error. Ustedes se preguntan, hermanos, ¿por qué hay muchos cristianos, o aparentemente cristianos, que están en iglesias por años, o no crecen, etcétera? Hermanos, es porque no han crecido, porque son niños fluctuantes, y porque son dejados de llevar por cualquier doctrina, por cualquier palabra de hombres, por cualquier error, ¿sí? Pero la segunda cosa que quería recalcar y traer a la luz en nuestra memoria es que lo que sí debe ser un cristiano, lo que sí debemos hacer nosotros, aquellos que decimos seguir a Cristo, ¿sí? No es una opción. Hermanos, lo que vamos a ver hoy no es una opción. Es una condición natural del verdadero creyente. Es un resultado natural de lo que es un verdadero creyente. No es una opción en la cual tú puedes escoger. Yo tal vez si escojo, crezco, o si escojo, no crezco. No. El creyente debe crecer. Nótese lo que dice Efesios 4, versículo 1. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, Pablo está diciendo que Cristo, quien murió por nosotros, Él nos ha muerto por nosotros, nos ha justificado, ¿sí? Para que andemos como Él quiere que andemos, para que andemos dignamente. Dios nos llamó a nosotros para que vivamos como Él quiere que vivamos. No es una opción, es el llamado de Dios en tu vida. Él murió por ti, habiéndote escogido desde la fundación del mundo, como vimos en Efesios capítulo 1, para un momento llamarte en este tiempo, para santificarte, y está asegurada nuestra glorificación con Él. Es el propósito de Él. Y tú no puedes irte en contra de su propósito. Hermanos, si un cristiano no crece y sigue estancado como un niño fluctuante, no es que el propósito de Dios no se está cumpliendo en la vida de ese cristiano, es que tal vez no conoce a Cristo. Por eso, no tiene intenciones de cero, y no hay crecimientos y no hay frutos. Hermanos, yo quería empezar con esto, para un poquito entender el contexto donde vamos hoy. Entonces, no es una opción, es el llamado de Dios. Y segundo, ¿sí? Lo primero que habíamos hecho y les mencionaba antes, hay algo. Si no somos niños fluctuantes, entonces el llamado de verdadero creyente es crecer. Así que vamos a irnos ahora sí al versículo 15. Y quiero que me acompañen ustedes. Yo también estoy aquí un poco con mis apuntes.
Permítame un ratito. Vamos al versículo 15 y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. A su vez, hermanos, yo quiero dividir nuestro texto en dos partes, ¿sí? En el versículo 15 nosotros encontramos cuál es la fuente de nuestro crecimiento, ¿sí? Y en el versículo 16 nosotros, en cambio, vamos a ver cuál es el medio de ese crecimiento, ¿sí? Entonces, versículo 15, la fuente de nuestro crecimiento, y en el versículo 16, el medio de ese crecimiento, ¿sí? Vamos entonces al versículo 15. Dice la palabra de Dios así: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Hay algunas cosas que nosotros encontramos aquí, tal vez me voy a detener en algunas de ellas. La primera frase quisiera que nosotros la tomemos y la tratemos de meditar, es la que dice que debemos seguir la verdad en amor. Tres palabritas importantes aquí. La primera, siguiendo, ¿sí? A diferencia del niño fluctuante, nótese que en el versículo 14 dice que son llevados, no por su voluntad. De hecho, aquel que no es creyente, aquel que está muerto en sus delitos y pecados, es llevado de un lado a otro, y aquel cristiano que no crece, de alguna manera se es impotente ante cualquier enseñanza o viento de doctrina de hombres, porque no está permaneciendo en el Señor. A diferencia de un niño fluctuante, hermanos, el verdadero creyente es un seguidor de Cristo. De hecho, la palabra discípulo podría ser traducida tranquilamente como seguidor. Los discípulos de Cristo son seguidores de Cristo, no son llevados. Nosotros los cristianos tenemos voluntad, nosotros decidimos seguir, ¿sí?, a Cristo y su verdad. Lucas 9:23 dice así: y todo aquel que quiera venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, en el versículo 15 de Efesios capítulo 4, nosotros encontramos que Pablo, inspirado por el Señor, nos exhorta a nosotros a no ser un niño fluctuante que es llevado, sino que nos, en contraste con esto, nos invita a seguirle a Cristo. El cristiano está siguiendo a Cristo en una carrera hacia el premio supremo, la meta a Cristo, sus ojos en Cristo, corre hacia Cristo, camina hacia Cristo, desea a Cristo, está avanzando a veces más lentamente, a veces tropieza, a veces cree que no tiene fuerzas, pero avanza, avanza, avanza. Y Pablo dice aquí que el creyente sigue, avanza, siguiendo. Lo segundo que nosotros encontramos aquí es que a diferencia del niño fluctuante, de aquel que no crece, de aquel inmaduro en la fe, que no tiene de alguna manera opción, que se deja llevar, que es inestable, que va de un lado a otro. Miren cómo dice el versículo 14, que es llevado por doquiera, ¿sí? No donde él quiere, sino donde esos hombres que le enseñan esas doctrinas de hombres nos llevan, donde esas doctrinas quieren llevarlo. El verdadero cristiano tiene, hermanos, un mapa. Tenemos un mapa bien puesto, con los límites definidos y el camino a seguir. ¿Saben cuál es el mapa que nosotros los cristianos seguimos y avanzamos? Bueno, se llama las Escrituras o la palabra de Dios. Por eso dice, siguiendo la verdad. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Salmo 119, versículo 105, dice así, y quiero que me acompañen en el Salmo porque hay unos dos versos que quiero leerles de ahí. Salmo 119, versículo 105, acompáñenme. Dice así el Salmo 119, 105, lámpara, dice, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Es como una linterna en medio de la oscuridad, en medio de un mundo en tinieblas. Cuando tú alguna vez has estado en el bosque donde no hay luz artificial y de repente hay una luna llena, es el lugar más claro. Ves ese sendero, ves el camino. Bueno, la palabra de Dios es una lumbrera en nuestro camino. Es una lámpara a nuestros pies. Nos muestra por dónde tenemos que andar. Y el cristiano que siga a Cristo encuentra en las Escrituras el mapa, el sendero, el lugar por donde ir para hacer la voluntad de su Dios. Miren lo que dice más adelante en el Salmo 119, versículo 109. Él reconoce que el salmista dice: mi vida está de continuo peligro. Está en continuo peligro. De hecho, nosotros estamos en continuo peligro. ¿Cuántas cosas se enseñan ahora en las iglesias? O muchos que se hacen llamar cristianos. O cuántas cosas le enseña el mundo y las pone por ley. Estamos en peligro. Pero el salmista dice en Salmos 119, 109, al final dice: mas no me he olvidado de tu ley. Sí, estoy en peligro. Sí, hay muchas acechanzas. Sí, hay tantos caminos. Puedo perderme, pero no me olvido de tu ley. Pero medito en tu ley, pero me acuerdo de ella, me acuerdo de tu palabra y de tu verdad, y entonces sé por dónde seguir. Salmo 119, 110 dice: me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. No importa los lazos que nos ponga Satanás, no importa las enseñanzas que vengan a decirnos, no importa la apostasía que pueda haber en este tiempo, no importa cuán corrompida esté la iglesia, el verdadero creyente que siga la verdad de la palabra de Dios, que siga a Cristo, hermanos, no se va a desviar. No se va a perder. Sabe por dónde seguir, sabe el camino a seguir. Hay una última palabra que les decía aquí en Efesios 4:14, 15, perdón.
No solo que aquel que es verdadero seguidor de Cristo o creyente, él sigue la verdad que es la palabra de Dios, sino que aquel que es verdadero creyente, a diferencia de cuando el mundo enseña y aprende doctrinas de hombres, se llena de orgullo, ¿no? Se llena de prepotencia. El creyente no. El creyente, cuando es expuesto a la palabra de Dios, le produce humildad, sencillez, amor y temor a Dios y amor hacia los perdidos. De hecho, 1 Corintios 13:2 dice así, permítanme leerles. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si conociese todos los misterios, lo cual es imposible, y no tengo amor, nada soy, dice Pablo en 1 Corintios 13:2. ¿Saben por qué pasa esto? Porque el creyente sigue a Cristo, sigue el conocimiento de la verdad, ¿sí? Y mira cada vez a Dios más grande, más grande, más grande. Y entonces él cada vez se ve más pequeño, pequeño, pequeño. Detrás de un Dios grande. Entonces en vez de llenarse de orgullo, ¿sí? Se cautiva por Dios. Y eso produce ese amor, ¿sí? Para enseñar, para instruir, para hablar a otros de Cristo. Entonces notamos algunas cositas aquí en Efesios. Entonces aquí dice, sino que siguiendo la verdad en amor, Pablo dice, crezcamos en todo, ¿sí? Nótese que no dice, pueden crecer, sino que Pablo aquí dice que debemos crecer. Si seguimos la verdad en amor de Cristo, vamos a crecer. Es anormal que un niño se quede siendo niño, ¿verdad? Que no crezca. Eso no es... Hay algún problema, hay alguna deficiencia. Si un niño no crece, si un niño no se fortalece en conocimientos físicamente, si mi bebé de 1 año y 4 meses yo veo que se estanca aquí, ha pasado 1 año, meses y no crece, yo me voy a preocupar, ¿sí? De la misma manera, es contra la naturaleza o anormal que un creyente no madure, no crezca. Dios quiere que seamos adultos en la fe, la vida cristiana, para poder afrontar las pruebas, para poder afrontar la tribulación, para poder crecer en santificación. Es una vida en la cual debemos ser maduros en la fe. Hermano, hermana, si tú miras hacia atrás, tal vez piensas que estás estancado hace algún tiempo. Si tú piensas que no has crecido, pídele a Dios que te dé crecimiento. Examina tu corazón delante de Él. Porque Dios no murió para que seas un niño espiritual. Dios murió para que la iglesia sea una iglesia santa y perfecta. Dios quiere que crezcamos en Él. ¿Qué más dice esto? Dice, en todo. Ahora no solo nos dice que debemos crecer en Él, sino que debemos crecer en todo lo que es Él. ¿Sí? Muchas veces la iglesia crece parcialmente en Cristo. Parcialmente, solo cierta parte de Cristo. Ciertas cosas de la palabra de Dios tomamos y otras que tal vez nos confrontan o no nos gustan mucho, esas no las tomamos. Pero la verdadera iglesia debe crecer totalmente. Miren lo que dice Pablo, crezcamos en todo, no a conveniencia. Tú no puedes escoger los mandatos de Cristo o lo que Cristo quiere para tu vida. O tienes a todo Cristo y todo lo que es Él y todo lo que Él quiere de ti, o mejor no sigas a Cristo. La palabra de Dios nos invita a que crezcamos en todo, en toda la plenitud de Cristo. Como decía Efesios capítulo 2, versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y más adelante en el versículo 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo que debemos crecer en Cristo en todas sus dimensiones. Y recuerda que la palabra de Dios es la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es la palabra de Cristo. Todas las escrituras nos hablan de Cristo. Y cuando tú desprecias algo en la palabra de Dios, tú no estás despreciando solo la palabra, tú estás despreciando la obra de Cristo. Pero por otro lado, hay un peligro mayor. No solo es crecer a veces parcial o convenientemente, sino que a veces hay muchos cristianos o personas que dicen ser cristianas que creen que están siguiendo a Cristo, pero en realidad están siguiendo a hombres. Y como decía el versículo 14, que emplean como astucia las artimañas del error. Si tú tal vez ahí sientes que tal vez estás tomando lo que te conviene de Cristo, o parcialmente lo que Cristo exige de tu vida, arrepiéntete. O es todo o nada con Cristo. Él quiere no solo una parte de ti, no solo tus pensamientos o tus domingos. Él quiere tu vida. Él compró tu vida. Sigue a Cristo con todo. Debemos crecer en Él en todo. Pero ¿qué más dice el versículo 15? No solo nos dice que crezcamos en Él, que crezcamos en algo, no nos dice que crezca en este conjunto de enseñanzas, sino que lo interesante, hermanos, es que Dios aquí nos da una persona y dice que crezcamos en todo en aquel, en Él, en la
persona de Cristo. Dios nos ha dado a alguien que es la fuente de todo conocimiento. Mire lo que dice. Me voy a ir a Colosenses. Quiero que me acompañen un momento. Colosenses, ya recuerden que Colosenses es una epístola muy parecida a los Efesios, ¿sí? Hay muchas ideas que se repiten, hay un paralelismo ahí. Y miren lo que dice aquí, en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 9, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Dios nos ha dado a Cristo, y podemos crecer en él, y en él está la plenitud de Dios. Y cuando vamos a la verdad de las Escrituras, crecemos en él. Podemos mirar el rostro de Dios en la verdad del Evangelio y todas sus dimensiones. Porque aquel, dice, versículo 15 al final, es la cabeza. Eso es Cristo, ¿no? Él es el escogido de Dios. Y tenemos ese ejemplo. Tenemos a alguien a quien seguir. Tenemos a Cristo. Estamos llenos de malos ejemplos, ¿verdad? Estamos llenos de malos hombres, pero hermanos, nosotros tenemos al perfecto. Nosotros tenemos al único digno de seguir. Y ese es Jesús. ¿Estás siguiendo al perfecto? ¿Dónde está tu mirada ahora? ¿Está en hombres? ¿A quién sigues? ¿Quién es influencia en tu vida? Hombres exitosos, famosos, intelectuales. Recuerda, son solo hombres. Aún los mejores predicadores, aún los mejores hombres del Señor en nuestra cultura cristiana son hombres. Tus ojos deben estar puestos en Cristo y solo en Él. Él es perfecto y Él es la cabeza de la iglesia. Segundo, hermanos, si Cristo es la fuente del crecimiento cristiano, ¿dónde podemos crecer? ¿O qué medio nos ha dado Dios para aprender de Cristo, para conocer a Cristo? Si Él nos ha dado su palabra de verdad. Pero ¿saben qué, hermanos? Algo interesante de Efesios, tal vez se ha mencionado antes, es que la carta de los Efesios no es un llamado individual. Y ustedes van a notar cuántas veces se menciona un llamado colectivo, un llamado hacia el pueblo de Dios que crece como edificio, que crece como un organismo, que crece como un cuerpo, que crece como un templo. Y nos encontramos con uno de esos ejemplos, ¿verdad? Versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir esto? Es que si Cristo es la fuente de todo crecimiento, Dios nos ha dado la iglesia como el medio para escuchar a Cristo, para animarnos en Cristo, para exhortarnos en Cristo, para alcanzar madurez. Hermanos, no hay manera de crecer en tu vida cristiana sin la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una iglesia perfecta, pero tenemos una cabeza perfecta. No es una iglesia sin errores, pero tenemos la cabeza que es la verdad. Es una iglesia infiel, es una iglesia que comete muchas cosas, pero tenemos al que es fiel, sentado en su trono, que está sosteniéndonos a nosotros, el Señor Jesucristo. Por eso, debes pertenecer y servir en una iglesia. No por la iglesia en sí, sino por quien es la cabeza. Confía en Él. Ten en Él. Mira lo que dice el versículo 16. ¿De quién? Dice. Esta iglesia, este medio que Dios nos ha dado para crecer, no está por sí sola, no depende de sí misma, no subsiste en sí misma, sino que depende de Él. Está hablando de Cristo y dice: ¿de quién? Todo el cuerpo, ¿sí? Proviene de Él, se sustenta en Él, se sostiene en Él, se guía en Él. No está sola, no estamos desamparados. No tenemos papa, no tenemos un patriarca como los ortodoxos. No, tenemos algo mejor. Tenemos a Cristo, sosteniéndonos y gobernándonos. Y es interesante porque dice todo el cuerpo. No está diciéndonos aquí que una parte del cuerpo, o solo los pastores, o los ancianos, los maestros de la iglesia, el maestro de la escuela dominical, etcétera, deben crecer. No. Aquí dice que todo el cuerpo. Y tú eres parte del cuerpo de la iglesia. Y si no eres parte del cuerpo de la iglesia, si tú no estás dentro de este cuerpo, porque no eres iglesia, si no eres parte de la iglesia, no eres de Cristo. La invitación aquí de Pablo es a todo el cuerpo. Todo el cuerpo debe cumplir lo que va a decir más adelante. Todo el cuerpo debe crecer. No importa tu función en la iglesia, no es indispensable, pero Dios quiere que tú crezcas y la invitación es para ti. Todo el cuerpo, bien concertado, dice. La palabra concertado significa coordinado, ¿sí? Y unido entre sí. Y es interesante porque obviamente si Cristo es perfecto, aunque la iglesia no sea perfecta, la manera como Cristo quiere que funcione la iglesia es perfecta. Su sistema es perfecto, su coordinación es perfecta. Ahora, que la iglesia no funcione correctamente o que viva a su manera, eso es nuestro pecado, eso somos nosotros, pero el propósito de Cristo para la iglesia es perfecto.
Y debería la iglesia crecer, todo el cuerpo bien conservado, cada partecita bien coordinada y unida entre sí. Cristo mismo oró en el Getsemaní por la unidad, verdadera unidad, no ecumenismo, la verdadera unidad de la iglesia, unido entre sí, por todas las coyunturas, dice el versículo 16, por todos los ligamentos, que somos una parte como de un cuerpo, ¿no? Todos unidos, que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro. Cada partecita, unido ahí, en cada parte, según su llamado, dice que nos ayudamos mutuamente. Hermanos, ¿no estás creciendo? ¿No estás sirviendo en la iglesia? Pídele perdón al Señor, porque Dios te ha dado dones. Dios te ha dado una función, un papel, y ese papel es para ayudar a otro. Y si tú no estás participando realmente en una iglesia, te estás perdiendo de recibir esa ayuda, de esa gracia que Dios ha puesto en otros, para tu beneficio, para tu crecimiento. Por eso Pablo dice, se ayuda mutuamente. Estamos para servirnos unos a otros. Nadie es más que nadie, perfecto es Cristo. Y los que están en los primeros puestos están para servir. Recibe, dice, su crecimiento para ir. Todos hemos recibido ese crecimiento para ir edificándose en amor. Y una edificación es una unión de partes. En otras palabras, ustedes tal vez, nosotros somos tres como un pequeño ladrillo, ¿verdad? ¿Y qué haces con un ladrillo? Un ladrillo solo no sirve, no tiene una función. Un cristiano solo no cumple su función. No fuiste llamado para estar solo, para vivir una vida cristiana de una manera individual. No. Un ladrillo está hecho para estar junto con otros ladrillos, y juntos con otros ladrillos formar una pared, y una pared junto con otras paredes formar una casa, y entonces tiene una función, y entonces tiene un propósito, y entonces es útil. Tú necesitas de otros ladrillos para formar esa pared del templo de Dios. No hacerlo es incorrecto y es pecado delante de Dios. Y es interesante porque Pablo termina aquí para ir edificándose en amor. Y ese crecimiento no es de orgullo, no es de vanagloria. En la iglesia ninguno debe sentirse más que otro. Cada uno tiene una parte y juntos cumplimos el propósito de Dios en amor. Hermanos, ¿es Cristo tu fuente de crecimiento? ¿Tienes deseos de crecer en Cristo? ¿Anhelas a Cristo? ¿Seguirlo? ¿Avanzar? Y segundo, hermanos, ¿amas la iglesia? ¿Estás dispuesto a ser santificado en la iglesia? ¿A servir? ¿A edificarte y ser edificado? ¿Estás cumpliendo tu rol en la iglesia? ¿No sabes cuál es tu don? ¿No sabes cuál es tu llamado? En la iglesia lo vas a saber. Cuando empieces a servir, a tus hermanos te ayudarán a identificar cuál es tu rol. Y a veces te tocará muchas cosas en la iglesia. Pero es el propósito del Señor. ¿Te sientes inmaduro? ¿Sientes que no creces? Mira a Cristo. Ama a la iglesia. Y entonces vas a crecer. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ya no queremos ser niños fluctuantes. Déjanos llevar de un lado a otro. Guíanos hacia la verdad de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Porque es en la iglesia, Señor, donde aprendemos juntos en la verdad. Donde escuchamos tu palabra. Donde nos animamos en los consejos de unos a otros. Yo sé que por la pandemia es difícil. Pero tú nos has dado la iglesia con ese propósito. Ayúdanos a amarla. A uno de los hermanos más difíciles. A ellos ayúdanos a amar más. Ayúdanos a no ser ociosos con los dones que tú nos has dado. No queremos ser cristianos holgazanes. Queremos ser útiles en el ministerio. Queremos servirte, queremos adorarte, queremos honrar. Perdona nuestra inutilidad, Señor. Y por tomar lo que no nos pertenece y para nosotros mismos en vez de para mis hermanos, para nuestros hermanos. Ayúdanos a servirte, Señor, para crecer, a no perdernos este medio de gracia que es la iglesia. Ayúdanos, Señor Jesús. En el nombre de Él oramos y confiamos. Descansamos que hagas tu obra. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.